muchas gracias por compartirnos de su tiempo. Nosotros queremos compartir con ustedes acerca de enfoques teóricos metodológicos de la ciencia política. Exclusivamente nosotros hablaremos de elección racional. El objeto de estudio de la elección racional son las elecciones hechas en el ámbito social y político por individuos racionales que actúan según su propio interés. Es importante mencionar que el punto de partida es la existencia de importantes formas de comportamiento político que son producto de elecciones que buscan lograr de la mejor manera posible determinados fines. Es preciso mencionar que su uso en la ciencia política no es el primer uso que se le da, puesto que esta teoría de elección racional fue creada por teóricos económicos, pero comenzó a tener un papel importante en la ciencia política con Anthony Downs en 1957, quien aplicó esta teoría del comportamiento al comportamiento electoral y la competencia entre partidos, en las que el individuo vota por el partido que en caso de llegar al poder cree que será más útil. Esta fue la aplicación que le dio Downs a la teoría de la elección racional. Ahora más a profundidad, quisiéramos compartir con ustedes que esta teoría utiliza el principio del individualismo metodológico, donde se menciona que las explicaciones de fondo de los fenómenos sociales parten de las creencias y objetivos de los individuos. Por ello, la elección racional presupone que todo individuo tiene la racionalidad, el tiempo y la independencia emocional para elegir la mejor línea de conducta sin importar la complejidad de la elección. En cuanto a su orientación metodológica, es preciso mencionar que este es deductivo, pues este razonamiento conduce a predicciones y a una teoría empírica. Asimismo, tiene un trasfondo positivista. Algunos detalles también importantes para compartir es que esta teoría presupone que los individuos son capaces de dar un orden de prioridades a los resultados o a las acciones. Es decir, por cada par de alternativas entre A y B, puede precisarse que A es mejor que B, o si B es mejor que A, o si los dos resultados son indiferentes. Por eso se puede hacer una propiedad transitiva. Si A es mejor que B y B es mejor que C, A es mejor que C. Es decir, que los individuos racionales eligen dentro de lo que es factible una de las acciones o uno de los resultados que están en los puestos más altos en las listas que disponen. Ahora bien, hablemos de la naturaleza de la teoría, la cual se divide en 4. Primeramente, la predictiva. Y es que en ella nos vamos a enfocar en que cuando la realidad misma es cambiante, lo que busca la teoría de la elección racional es poder predecir el futuro. Y esto lo vemos en la realidad política ante este contexto de coyuntura con los partidos políticos y con las futuras elecciones. Asimismo, tenemos al enfoque prescriptivo de la naturaleza misma, en la cual se dice que se busca lograr esta satisfacción aun cuando se requiera de la cooperación, pero lo que busca también este modelo heurístico es que la satisfacción muchas veces no puede venir en línea de un único elemento, sino que requerirá como tal un acompañamiento, aunque no sea esa optimicidad de lo que se buscaba en un primer momento. Por otra parte, tenemos al enfoque normativo. En esta cuestión, esta naturaleza lo que busca es agrupar bajo condiciones específicas y tomando en cuenta los fenómenos y las preocupaciones que aducen los teóricos políticos y que se representan en la realidad social. Finalmente, la parte empírica, pero podríamos decir la más importante dentro de esta teoría, es esta conjunción misma de datos y de hechos para lograr conocer e interpretar la actuación de los individuos en lo que se conoció en los orígenes como la teoría de juegos, de la cual hablará mi compañero más adelante, y que tuvo como tal sus primeros inicios con esta influencia económica entre Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Ahora bien, la concepción del Estado y de la política. Como tal, la elección racional nos dice que el Estado es un actor único, ya que tiene específicamente definidos y protegidas la seguridad y el poder. También estos se basan en creencias y preferencias. Y por otra parte,
La política es un espacio público, pero tiene un enfoque en específico en la parte capitalista por la influencia económica de la cual ya hemos mencionado, pero también tiene muy importante el interés personal de las personas para así lograr esa utilidad colectiva por medio de la cooperación, sin lograr como tal una crítica profunda. Como decía mi compañero, ahora voy a profundizar un poco sobre la teoría de juegos, que es un principio y una herramienta fundamental para entender cómo funciona la elección racional, ¿no? Como ya nos decía Ixchel, la teoría de juegos pone al individuo racional, que piensa en términos marginales. Esto significa que va a pensar únicamente como en sus beneficios y en el escenario en el que puede salir beneficiado. No va a pensar en un más allá o en un espectro muchísimo más amplio, ¿no? Y justamente esta teoría de juegos fue implementada por economistas y el propósito de esto era determinar el mejor escenario para X persona dependiendo de sus incentivos. Otro elemento necesario para entender la teoría de juegos es justamente cómo es que ahora nuestra persona o el individuo interactúa con otras personas y usa estas personas para lograr una estrategia óptima. A esto se le llama interdependencia estratégica y es que justamente puedes hacer que los demás hagan tu labor y tú salir beneficiado o hagan cosas que te salgan, que resulten en un beneficio para ti, logrando sí un resultado óptimo. Si bien la elección racional puede ser un recurso usado, es necesario entender que tampoco se encuentra en un pedestal y existen muchísimas críticas muy válidas que de hecho hacen que esta teoría solamente pueda ser usada como en casos muy, muy específicos y por ende la elección racional sufre de muchísimas críticas por varios grupos, ¿no? El primero es el de los herejes. Básicamente es esta gente que está en contra de este pensamiento económico, de este pensamiento que pone al individuo de una manera como tan inverosímil que si bien que no hace una descripción atinada del individuo, pero sobre todo tampoco de las situaciones, porque básicamente esta decisión racional nos dice que existe un resultado óptimo, cuando pueden existir muchísimos más equilibrios o resultados que sean satisfactorios, ¿no? Y justamente se puede llegar a niveles de satisfacción de maneras muy diferentes a cómo lo plantea la teoría de juegos. Normalmente pensamos que en la teoría de juegos mucha de la crítica es que ponen a situaciones en campanas de Gauss sin que puedan interactuar en un entorno muchísimo más complejo como el que se puede desarrollar dentro de la política. Después llegan los sociólogos y básicamente los sociólogos critican esta teoría desde la premisa del individuo. El individuo no es racional per se, según los sociólogos, porque persiste dentro de estructuras sociales. No hay una racionalidad individual porque el individuo va a estar lleno justamente de presión de los grupos sociales, presión de las ideologías y de estos pensamientos que van a ir permeando en sociedad, haciendo que el individuo no decida per se por sí mismo, sino por todo el bagaje social que acarrea detrás. Después están los psicólogos. Básicamente los psicólogos critican que esta teoría no contempla el concepto del altruismo del individuo, que el individuo no puede hacer acciones que no lo beneficien a él o incluso que hasta lo perjudiquen en aras de traer satisfacción a otras personas, pero sobre todo aluden a que el individuo es irracional, que justamente tenemos un subconsciente que controla nuestras acciones sin que nos demos cuenta, sin que tomemos esa decisión atinada, esa decisión racional, y por ende y somos un individuo condenado al devenir de sus sentimientos, ¿no? Y justamente también que describe al individuo en ámbitos muy, muy limitados, mientras que el individuo puede tener entendimientos muchísimo más grandes que los que puede plantear una situación como esta. Por último, los politólogos básicamente explican cómo es que la teoría es falible para explicar escenarios políticos complejos, porque básicamente el poder no se gesta en una relación de dos, se gesta en una relación con una multiplicidad de actores, pero sobre todo los politólogos se preguntan, ¿por qué? Digan por qué un gobernante solamente va a actuar de manera para su beneficio, también puede actuar como beneficio a la sociedad, también lo mismo lo pueden hacer los partidos políticos. Existen estas nociones de altruismo y de labor social que esta teoría deja de fuera. Por último, vamos a analizar un caso, ¿no? Tenemos el contexto de la teoría de la elección presidencial de 2018. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí o qué tan satisfactoria fue esta elección racional? Básicamente, José Antonio Meade y Margarita Zavala toman la elección racional para evitar que gane AMLO de hacer proselitismo en favor de Anaya. Margarita Zavala se baja de la carrera y José Antonio Meade incluso pone en su Twitter los últimos días de la campaña, por favor, mejor voten por Ricardo Anaya porque no puede ganar Andrés Manuel.
¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta elección racional aún así no tomó en cuenta una multiplicidad enorme de factores, como era la gran campaña que hizo Andrés Manuel o el número de seguidores que tenía, y aún así, aunque hicieron la elección racional, aunque cooperaron para obtener un resultado óptimo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque justamente esta situación no existía en una campana de Gauss, sino existía en un contexto muchísimo más amplio. Muchísimas gracias y esperemos verlos pronto.